Desde temas de género, derechos humanos, pasando por filosofía hasta llegar a la afición por los deportes, el fanatismo no tiene límites, llevando a las personas a volverse irracionales, obstinados y hasta violentos. Si bien el fanatismo no es algo nuevo, no hay duda que con la proliferación de las redes sociales es algo que se ha destapado e intensificado. Desde temas políticos, étnicos y religiosos hasta morales, artísticos, científicos y aficiones, hemos visto innumerables situaciones llevarse a nivel de conflictos y guerras por el simple hecho de que las personas ven el mundo de una forma binaria. Así es, blanco o negro, sin ningún tipo de gris. Y peor aún, sin la capacidad de escuchar lo contrario, volviéndose intolerantes a todo aquello que sea distinto, incluso hasta llegar al extremo de ver a quienes piensan diferente como enemigos. Tal y como dije anteriormente, el fanatismo se ha visto aumentado con las redes sociales, pero los medios de comunicación tradicionales tampoco son ajenos a personas que, idiotizadas por un tema en particular, llevan todo al extremo. Y al decir extremo me refiero a insultar, amenazar y hasta censurar a todas aquellas personas que piensan diferente sobre el tema que se está abordando, viéndose capaces hasta de negar hechos comprobables o data recolectada de forma científica. Lo más irónico de todo es que por lo general los fanáticos no sienten que están mal. Por el contrario, están convencidos que ellos y los suyos están bien y que todos los demás están mal. Desde temas de género, derechos humanos, pasando por filosofía hasta llegar a la afición por los deportes, el fanatismo no tiene límites, llevando a las personas a volverse irracionales, obstinados y hasta violentos. Sin temor a equivocarme, creo que todos conocemos a muchas personas que son incapaces de escuchar cualquier cosa que vaya en contra de sus creencias u opiniones, incluso llegando a ser tan irracionales como no aceptar datos y cifras que los contradicen con argumentos como los datos se pueden manipular o yo tengo otros datos, aunque en el fondo no tengan absolutamente nada. Si bien creo que ya quedó claro lo que es un fanático y cómo se comporta, creo que es importante hablar sobre 6 tipos de fanatismos que he podido detectar. Comencemos. Número uno, el político. Para entender este tipo de fanatismo debemos entender el concepto de partidos políticos y lo que se conoce como partidismo, ya que sus efectos son gravísimos debido a que el propio partido se convierte en un fin en sí mismo, al que se subordinan los intereses del Estado y de los ciudadanos e incluso los ideales de grupo. Ante esto, resalta una enorme agresividad entre integrantes de partidos opuestos, algo que se contagia muy rápidamente a los ciudadanos que adoptan los mismos discursos y actitudes. Este tipo de fanatismo puede llevar a las personas a otro tipo de fanatismos que también veremos a continuación. 2. El étnico. Este fanatismo en su versión menos negativa consiste en un etnocentrismo extremo, es decir, en una profunda convicción de que la propia nación o raza es superior a las demás. La otra cara de este fanatismo reviste el carácter de intolerancia étnica e implica el menosprecio de otros grupos étnicos o razas. Si bien esto podría parecer extremo, ejemplos de esto lo podemos ver en múltiples regiones del mundo en la actualidad, aunque es disfrazado con múltiples discursos como el de la soberanía, la inmigración ilegal y hasta el nacionalismo. 3. El moral. En este fanatismo, el acento moral carga siempre sobre la idea de la necesidad y de la coerción, o del servicio y el autosacrificio. No se permite ningún descanso, no tienen tiempo para estar cansados, incluso sacrifican todos los momentos de ocio y su tranquilidad, y tratan de lograr exactamente lo mismo en todo su ambiente, con sus familiares y hasta con los empleados. 4. El religioso. Hemos visto que este constituye la forma más antigua y prolongada de fanatismo, y es visto en la actualidad en múltiples formas al querer sobreponer las creencias propias sobre las de otra u otras personas. Esto se ve a nivel individual y a nivel grupal, y todo comienza con esas religiones que establecen que todos los que no creen en un determinado Dios están, en unos casos, destinados a vivir en pecado o a dirigirse al infierno, y en casos más extremos hasta ser llamados infieles, concepto utilizado por los musulmanes para aquel que posee dudas o rechaza principios centrales de la religión o que sencillamente lo rechaza. Este tipo de fanatismo puede llevar a las personas a negar todo aquello que puede ir en contra de sus creencias, aun y cuando lo que se les argumente en contra está respaldado por datos científicos. 5. El científico. Hablar de fanatismo científico justo después de haber abordado el religioso podría parecer irónico, pero debemos considerar que tan negativo es uno como el otro. Si bien la ciencia está respaldada por datos concretos e investigaciones, rechazar todo aquello que va en contra de la ciencia también es una forma de fanatismo, ya que independientemente de quién tenga la razón, se crea una división que no es positiva entre quienes apoyan la ciencia y quienes están más apegados al dogma religioso.
Igualmente, entre las diversas escuelas de científicos también se crea un fanatismo apoyando cada uno la suya. Y por último, sobre este mismo tema, también hemos visto una moda creciente en lo que conocemos como pseudociencias, que genera mucho fanatismo, como sería el caso del coaching, que sin ningún tipo de datos o respaldo científico causa mucha pasión entre quienes lo practican y promueven. Y 6, las aficiones. Si bien se podría decir que esta forma de fanatismo es la más sana, no debemos subestimarla, ya que a muchas personas les ha costado la vida. Desde afición por un equipo de fútbol hasta un hobby, este tipo de fanatismo es más común de lo que nos imaginamos. Puede ser personal o colectivo y suele comenzar con discusiones y debates que rápidamente pueden escalar a ser conflictos físicos. A su vez, puede desencadenar muchos otros tipos de fanatismos. Si bien con estas 6 categorías logro abordar gran parte de los fanatismos adoptados por personas, es importante mencionar que ninguno de ellos son excluyentes y uno puede desencadenar a muchos otros, pero la realidad es que los síntomas de origen siempre estarán en la psicología de las personas, ya que hay aspectos ambientales, cognitivos y culturales que influyen en cómo se comporta una persona y los límites hasta donde puede llegar a defender lo que considera su verdad. Estoy convencido que el fanatismo es la madre de gran parte de los problemas, sobre todo porque quienes se ven envueltos en dichos extremos de las ideas están convencidos de que ellos están bien y todos los demás están mal. Y esa es justamente la peor forma de comenzar una relación o de llegar a un acuerdo que sea ganar-ganar para todos. Si este video te ayudó a conocer más sobre el fanatismo y a detectar a personas a tu alrededor que son fanáticos, regálanos un like. Muchas gracias.